Huamanga. Algo muy importante, en su carrera musical se nutrió y se formó a través de la ósmosis musical, música vivencial, de compartir actividades artísticas, amicales y familiares que recibió de grandes maestros como el doctor Raúl García Zárate, Amílcar Gamarra, Felipe Andía, Freddy Pino Figueroa, Javier Molina, Rafael Arias Paz, entre otros. Fue reconocido por el Congreso de la República, por la Municipalidad Provincial de Huamanga, el Gobierno Regional de Ayacucho y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y reconocido como embajador de la marca Ayacucho por la Cámara de Comercio de Ayacucho. Recibamos con fuerte voto de aplausos al maestro Óscar Figueroa Soto. Adelante, maestro. Muchas gracias, Carlitos Poma, por la presentación. Amigos, es muy grato volverlos a ver después de estos 2 años que nos ha alejado de los escenarios y verdaderamente el calor de ustedes nos anima a seguir adelante en este tema de seguir cultivando nuestra música y desarrollando nuestra, al menos la guitarra ayacuchana. He interpretado un yarabí que se titula La Caída. Es un yarabí inspirado en muchos colegas artistas jóvenes que dejaron de existir
por el problema del COVID, ¿no? Y lo plasmé en este Yarabí, que quise perennizar de repente ese dolor, ese sufrimiento que deja a su entorno, ¿no? De las personas que dejan de existir a razón de este problema, en realidad invisible, que nos ha golpeado duro, ¿no? Enseguida voy a interpretar este hermoso tema, Utcupanquille, que es un huayno clásico ayacuchano. Decía al inicio que había compuesto un Yarabí, La Caída, pero hace poco falleció un gran compositor ayacuchano, el maestro Carlos Falconi Flores, un gran compositor, amigo, de quien aprendí en realidad el Yarabí, porque la manera como ha fraseado, cómo ha compuesto y los elementos con que ha armado sus Yarabí son verdaderamente unas joyas de la música ayacuchana. Muy pocos artistas en Ayacucho han logrado, digamos, esa profundidad, esa dimensión. Hay un disco que grabó Manuel Chaprado con Carlos Falconi, donde interpretan un tema que se llama Lamentos de Viejo Guitarrero, ¿no? Cuya letra le corresponde a Carlos Falconi
y bueno, la melodía igualmente él lo ha recopilado. Con mucho cariño, amigos, ¿verdad? Los veo a muchos amigos y me alegra mucho y nos entusiasma volver a los escenarios con el calor que ustedes nos puedan dar y ¿verdad? Mis amigos, colegas, artistas igualmente. Ya para ustedes este hermoso tema. Definitivamente nuestra música yacuchana se engalana esta noche con una extraordinaria ejecución de lo que es los huaynos ayacuchanos, los yarabís ayacuchanos. Hoy, para nosotros, podemos no equivocarnos en decir de que Ayacucho tiene a uno de sus máximos representantes de la ejecución de la guitarra ayacuchana. Y esas 6 cuerdas que se conjugan para deleitarnos con hermosísimas melodías y que más o menos en las manos de Oscar Figueroa. Fuerte las palmas, por favor. En esta oportunidad quiero agradecer también la presencia del maestro Coco Vega, guitarrista peruano del norte de nuestro país, quien lleva la música peruana al mundo. Un gran amigo que nos hemos encontrado en algunos espacios culturales y ha tenido la gentileza de estar presente esta noche
Para nosotros es un honor que él nos acompañe y podamos departir unos momentos con él. Coco Vega, un excelente y gran amigo. Esos aplausos para Coco Vega. Y no hubiera sido posible nuestra presencia sin la gestión de nuestro rector de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, el doctor Antonio Geri Chávez. Y por supuesto, igualmente con la licenciada Rosa Rebollar. Por favor, fuertes aplausos para la señora Rosita. Muchas gracias, señora Rosa, por de nuevo devolvernos a los ayacuchanos este espacio, que es de repente donde todavía podemos interpretar temas que son nuestros, que han nacido en esta tierra y que se han dado a conocer al mundo. Bueno, en mi trajinar musical igualmente he conocido a muchos amigos y dentro de ellos le escuché tocar este tema a nuestro amigo Rafael Arias Paz, que es la primera guitarra de Sabia Andina. Este tema se llama Alturas, que también lo grabó un grupo Inti Illimani. Es un tema que me ha gustado y me trae muchos recuerdos de las giras que, bueno, había en esos tiempos que hacer. Bueno, para ustedes, amigos, para cerrar la parte que me corresponde y luego que seguramente todos queremos escucharlo al maestro Coco Vega, que él ha venido desde Lima a departir su experiencia, su talento, sus arreglos. Él es de carrera un artista, un profesional. ¿Ya? Muchas gracias. De esta manera concluye la extraordinaria participación de este gran maestro, doctor honoris causa,
por ejecutar de manera extraordinaria nuestra guitarra ayacuchana. Gracias, Óscar Figueroa Soto. Fuerte las palmas. Definitivamente uno de los roles de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es brindar cultura. Y en este espacio, en esta noche cultural, homenaje a la UNCH, concierto hacia el Bicentenario, vamos a tener en este escenario a un extraordinario concertista de guitarra. Damas y caballeros, en Ayacucho, por primera vez, tenemos en el escenario a Jorge Vega, Coco Vega. Un fuerte voto de aplausos. Coco Vega, en la actualidad es uno de los referentes indiscutibles de la guitarra peruana. Nacido en Piura, tierra musical por excelencia, Vega ha sabido recoger el sabor de la música popular para adaptarla a su particularidad, sensibilidad como guitarrista. Escucharlo es remitirse tanto a lo mejor de la guitarra solista peruana como las bandas populares de su tierra, una simbiosis tan perfecta cuán inusualmente lo escuchamos. Coco Vega ha tenido grandes oportunidades de estar en diferentes lugares del Perú y del mundo. Su genio de intérprete de canción recopilado por Baltasar Martínez de Campañón a finales del siglo XVIII, como la obra peruanísima de Claudio Rebagliati, italiano radicado en Lima hacia fines del siglo XIX y enamorado del Perú. No es casual esta confluencia de nombres. Campañón recogió repertorio norteño, región donde creció Vega, y Rebagliati el repertorio unido de la zamacueca, género histórico, antecesor de la marinera, de tanta tradición en el norte y en la ciudad de Lima. Hoy llama la atención la sobriedad y limpieza con que Coco Vega ejecuta sus adaptaciones y arreglos para la guitarra. Distinguida concurrencia, nuevamente las palmas para Coco Vega en el escenario del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
Muchas gracias, buenas noches con todos. Es para mí una noche especial. Es la primera vez que vengo a esta ciudad tan bella y tan llena de talento. Tengo tantos amigos ayacuchanos, en su mayoría artistas, músicos, que me moría de ganas de conocer ya hace varios años. Muchos amigos me han escrito y ahora resulta que todo el mundo quiere estar conmigo y me quieren llevar y ahora ya no sé qué hacer. Que no sé qué hacer, la verdad. Creo que mejor me voy a dormir. Pero bueno, en lo musical, yo siempre he admirado la música yacuchana, soy tan respetuoso y tan amante de su música y de sus artistas. Es para mí un gran placer compartir con el maestro Óscar Figueroa. Y bueno, esta noche les traigo una música un poco diferente a la que tocó el maestro Óscar, música de la costa. Toqué un arreglo del vals Un Suspiro, ¿no? ¿Quién no conoce ese vals? Es un hit, por así decirlo, ¿no? Voy a continuar un poco viajando por los diferentes géneros que existen en el Perú, ¿no? El Perú somos ricos en géneros, una cantidad infinita de temas y muchísimos géneros. Y un poco tratando de homenajear a diferentes personajes que durante mi carrera, digamos, me han inspirado, ¿no? El siguiente tema es un festejo. El festejo es un género afroperuano, pero quería centrarme en Carlos Jaire. Carlos Jaire fue un gran músico, gran guitarrista limeño, fue esposo de Alicia Maguiña y trabajó con ella muchísimos años. Y trabajó mucho música costeña como música andina también. De él voy a tocar el tema El Sa Sa Sa. Gracias.
Muchas gracias. Otro género muy festivo es la polca peruana. Hubo en los inicios del siglo pasado un gran compositor que se llamó Pedro Espinel. Él nació en Lima, en Barrios Altos, y se le conocía como el rey de las polcas. Y muchas de las polcas famosas, ¿no?, en la actualidad son compuestas por Pedro Espinel. De él voy a tocar la polca Sonrisas.
Bien, ahora voy a tocarles una polca también del mismo compositor Pedro Espinel titulada Anhelos. Muchas gracias. Para terminar mi presentación y continuar ya con la segunda parte, voy a interpretarles una manera norteña de Jesús Benítez Ríez, Así baila mi trujillana.
Distinguida concurrencia, amables amigos que nos vienen sintonizando por las redes a través del Facebook del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. De esta manera hemos concluido la primera parte de este gran arreglista y compositor contemporánea que realmente nos ha deleitado con obras de la guitarra peruana. Coco Vega es uno de los más exigentes y nos hemos dado cuenta que cada arreglo, creación de su autoría, suelen presentarse ante el guitarrista como un ambicioso reto en la técnica. Jorge Vega Ugaz, natural de Piura, hoy nos ha demostrado que es un tipo de perfil bajo, pero una tamaña humildad que va en contraste con lo que ya representa su obra y sus aportes para la música costeña. Bueno, y de eso han dado fe las voces autorizadas, como es el gran maestro Raúl García Zárate. Encontró en Coco Vega a un brillante intérprete de la guitarra. Y la entrañable Chalena Vázquez alguna vez destacó su depurada técnica y madurez en la interpretación. Queremos reconocer y darle un fuerte voto de aplausos, por favor, a nuestro gran intérprete Coco Vega, compositor y arreglista que nos ha dado una lección extraordinaria de lo que es la ejecución de la guitarra. Bueno, y acá en el auditorio contamos con grandes amigos también, músicos, y definitivamente estamos convencidos que su técnica es extraordinaria y nos sentimos quizás bastante emocionados porque este tipo de actividades solo es posible por la decisión del doctor Antonio Gerí Chávez en su condición de rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y también agradecimiento a la magíster Rosa Rebollar Ochatoma como responsable del Centro Cultural de la UNCH. Un fuerte voto de aplausos para ellos, por favor, y a todo su equipo que hacen posible esta excelente y limpia transmisión en las redes sociales y los principales canales de nuestra localidad. Gracias, ya saben, estamos transmitiendo en Canal Atlantis, Canal 47 y la página Ayacucho para el Mundo y en nuestro Face institucional Centro Cultural UNCH. Hoy es un día de gala, de fiesta para Ayacucho porque estamos homenajeando a la UNCH, concierto hacia el bicentenario, donde tenemos pues la impecable participación de estos dos grandes maestros, cultores, ejecutores de la guitarra, don Óscar Figueroa Soto y Jorge Germán Vega. Vamos a tener un pequeño receso, nos indican nuestros hermanos que están el día de hoy en escenario, porque van a entrar a una segunda parte de la presentación, donde van a conjugar ellos el arte, la música, a través de las extraordinarias cuerdas de la guitarra que hoy definitivamente nos han dado una extraordinaria lección de lo que significa el arte de hacer llorar a la guitarra. Hay una canción o un verso de la canción que lo escribieron hace tiempo o lo escribió hace tiempo el gran compositor, a ver si me recuerdan quién es, que hice, ¿no? Cansada de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quieres. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra. Ah, ya se recordaron, ¿no? Esa es una excelente canción. Llora guitarra porque tú eres mi voz de dolor en mi madero. No, es una canción y efectivamente la guitarra, cuando se conjuga con grandes maestros, como en esta oportunidad tenemos a Óscar Figueroa y Jorge Germán, nos demuestran que la cultura de nuestro Perú es inmenso. Hoy hemos tenido dos escenarios, música de nuestra tierra, querido Ayacucho, de la serranía peruana, y música de la costa del Perú, ¿no? Interpretado de una manera extraordinaria. Bien, y ya saben, vamos a invitar a todos nuestros amigos que están por el Facebook, hay que compartamos para que todos puedan tener este privilegio de hoy día
estar bueno, viendo en el escenario preparado para la ocasión un bonito escenario. Un fuerte voto de aplausos al escenario, ¿no les parece que está bonito? Y al fondo la guitarra. En todo lugar cuando llega un ayacuchano, y si es egresado de la San Cristóbal, él me decía, es que le ponían lo primero a la guitarra para que pueda deleitar. Tantos egresados de la San Cristóbal de Huamanga que están en diferentes puntos y las veces que nos encontramos acá, es decir, no vienes de Ayacucho, toma la guitarra, interprétanos un carnaval, un huayno, porque ese es el, digamos, el título que tiene el músico ayacuchano, el estudiante ayacuchano. Y no solamente de la San Cristóbal de Huamanga, de tantos espacios y grandes maestros que día a día vienen todavía cultivando. Y hoy en día tenemos jóvenes valores también que vienen ejecutando la guitarra de manera solista y lo hacen muy bien. Vamos entonces a ver si ya tenemos todo listo para la segunda parte de este bonito concierto, homenaje a la UNCH, concierto hacia el Bicentenario. En esta noche de gala, noche cultural, gracias al Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Queremos también reconocer a los colaboradores, a Cliver Alpaja, Chipana de Comunicaciones, a la señorita Rosemary, a Ronald, a Lucila Ayala Gómez, como apoyo logístico a Cristian Montero Ramírez, a Fraudín Chávez, a William y también a nuestro amigo Paul Viacaba que está en la transmisión. Aquí sonido nuestro gran amigo Elber que está poniéndole el sonido elegante para esta bonita noche de concierto. Damas y caballeros, dicho eso, voy a invitar que nuevamente ingresen al escenario estos dos grandes maestros, escultores, ejecutores, compositores, arreglistas de la guitarra peruana, guitarra ayacuchana, a doctor Oscar Figueroa Soto y a Jorge Germán Vega. Con un fuerte voto de aplauso los recibimos. Adelante, maestros. Adelante, por favor. Ya saben, estamos transmitiendo en Canal Atlantis, Canal 47, en la página Ayacucho para el Mundo y en nuestro Facebook institucional del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Gracias, hay que compartir, por favor, porque ahora las redes es uno de los medios por los cuales nosotros podemos vivir estas emociones como tenemos el día de hoy. A ver si me confirman, por favor, si están listos los maestros para que puedan ingresar. Tengo acá también un bonito CD que es Aires Populares Peruanos, la guitarra desde la colonia hasta nuestros días, de Coco Vega. Seguro que Coco estará ofreciéndolo más adelante, entonces es una oportunidad para tener en casa esta extraordinaria producción musical, Aires Populares Peruanos, la guitarra desde la colonia hasta nuestros días, por Coco Vega. Bien, a ver si nos informan. Si no es así, vamos a hacer un poquito de historia. Coco Vega, cuando tenía 18 años, ganó el premio Sonríe Perú en el año de 1991. Posteriormente es invitado por la Fundación por los Niños del Perú a realizar presentaciones acompañando por la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando magistralmente el concierto de Aranjuez. También obtiene una beca de estudios en el Conservatorio Nacional de Música, donde realizó sus estudios de guitarra clásica. Coco Vega ha sido reconocido también por la cantante Eva Illón, cuando realizaba pues sus conciertos, La guitarra por la costa peruana. Sus recitales, como hemos podido ver, abarcan un repertorio ecléctico donde se incluyen obras originales de música clásica, transcripciones, arreglos y composiciones de música popular peruana y latinoamericana, siempre con virtuosismo y estilo propio, caracterizado por el toque moderno, el dominio, la madurez, la impecable técnica y la majestuosa interpretación como solista y arreglista. Bien, a ver si nos informan nuestros amigos para poder presentarlos a los dos grandes maestros. Y Coco ha tenido la oportunidad de presentar diferentes producciones como solista, Mi Guitarra y Tú y Recital Latinoamericano, que fueron elogiados por los grandes maestros de la guitarra, y un tercer álbum también denominado Máncora, fusionada con la guitarra, con instrumentos
percutivos peruanos, el cajón, la cajita, la quijada de burro y el zapateo, acompañado de excelentes músicos. De igual manera fue integrante del Cuarteto de Guitarras Aranjuez, uno de los conjuntos de cámara con mayor actividad artística en el Perú y en el extranjero. Han editado 3 discos compactos como es Edición Especial, Contrastes, Música Contemporánea y Cuarteto Aranjuez. Ahora sí, nos indican que sí, están listos ya. Nuevamente, por favor, ha sido la presentación. Maestros, ahora sí, gracias. Presentamos nuevamente en esta noche cultural, homenaje a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, concierto al Bicentenario, a Óscar Figueroa Soto y Jorge Germán Vega. Fuerte las palmas, distinguida concurrencia, y dale un like a los que están en el Facebook institucional. No se olvide, por favor, estamos en transmisión de Canal Atlantis, Canal 47, la página Ayacucho para el Mundo y nuestro Facebook institucional, Centro Cultural UNCH. Hablábamos en el ensayo con Coco, le contaba que en Ayacucho se ha construido una guitarra, bueno, tendrá cuánto, 1,5 metros, ¿no? Y que lo mandó a construir un amigo como ustedes que les gusta la música nuestra, ¿no? Él es colega mío, ingeniero agrónomo,
y mi amigo Henry Ayala, por favor, fuertes aplausos, que ha traído su guitarra para poder. Y por si acaso, el que ha construido está adelante, el maestro, el luthier David Loaiza. Por favor, fuertes aplausos al maestro David Loaiza. Creo que la música tiene tanto poder que mis primos, Carlos y mi primo Coco, se enteraron de este recital y han venido en carro exclusivamente desde Lima para este evento. Y amenazan el domingo llevarnos a Tambo, imagínense. Pero bueno, así es el calor y el cariño ayacuchano. Y hablando de Ayacucho, también le saludo a mi hermano Miguel, que siempre nos apoya y tiene un bonito programa. Este hermoso tema que lo hemos escuchado a nuestros abuelos, este tema Marmaquillachayay, con cariño para ustedes y con cariño para Teresita, la razón de mi corazón. Ahora me toca hablar a mí. Bien. El tema que vamos a tocar a continuación en realidad es un mix de valses. El primero es Melgar, un tema arequipeño, y el segundo es Alma Mía, un vals norteño. Digamos que sería un poco enlazar estos sentires, ¿no?, dentro de este género ya esparcido en todo el Perú, ¿no?, como el vals. Comenzamos con Melgar y continuamos con Alma Mía.
Saben que en Ayacucho siempre hay que estar afinando y volviendo a su estado natural, las cuerdas. Por eso que los temas que vamos a tocar de nuestra tierra, voy a afinar. Más bien, Carlitos, a ver, unos alcances, las últimas noticias. Gracias. Sí, he estado revisando acá un poco de lo que es la historia de ambos maestros que están acompañándonos y definitivamente tienen una trayectoria extraordinaria en lo que significa la guitarra ayacuchana por Óscar Figueroa y Coco Vega en lo que significa la música de la costa, que hoy lo están conjugando de una manera muy bonita. Sé que el día de hoy nosotros estamos deleitando nuestros oídos con tan melodiosas afinaciones y sobre todo la conjugación de dos estilos que hoy se han unido para deleitarnos en este homenaje a la UNCH, concierto hacia el Bicentenario. Gracias al Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Adelante, maestros.
amigos, tenemos que agradecer, tengo algunos amigos que nos apoyan para estos eventos culturales. A un colega de la guitarra, Dante Quispe, que está con nosotros. Bienvenido. Él nos ha facilitado su guitarra, con el que está tocando el maestro Coco. Gracias, de verdad. Y también a cada uno de ustedes, amigos, de verdad, por estar acá. Ustedes, yo sé que acá hay muchos colegas que, igual como nosotros, hacen un camino musical, artístico importante. Cada uno de ustedes son valiosos para que Ayacucho siga floreciendo y siga generando, como siempre, la música, la poesía, las danzas. Bueno, queridos amigos, como todo tiene su final. Ha sido un gusto y justo mi primo me dice, dos más, como la costumbre clásica, ¿no? Bien, bien, primo, creo que es un inicio de una vuelta a las actividades culturales, como tiene que ser, ¿no? Y en este recinto han estado grandes artistas y también que ya nos acompañan desde el cielo, ¿no? Como la señora Nelly Munguía, el maestro Edwin Montoya y muchos artistas más. Igualmente está con nosotros muchos artistas, Mary Rodríguez, Sonia Vila y tantos amigos, compañeros de la Tuna Universitaria, Víctor, y está
el gran compositor Gabriel y el maestro de la guitarra igualmente. Bueno, amigos, vamos a despedirnos con este hermoso pasacalle que según me cuentan los amigos, ¿no? Que dice, en el huerto hermoso de nuestro jardín, entre tantas flores, a ti te escogí. Yo creo que ese fue más bien una canción de pedida de mano, creo, ¿no, Gabriel? Tú que eres entendido. Pero amigos, para ustedes, con mucho cariño, de verdad. Y también quisiera que le den un homenaje tremendo a mi gran amigo Coco Vega, por honrarnos con su presencia y deleitarnos con su arte, con su dedicación. Él es profesor de la Universidad San Martín de Porras, de la UPC. Lo más importante, que lleva con humildad nuestra música peruana. Por favor, fuertes aplausos para el maestro. Muchas gracias, amigos. Gracias, Carlitos, por Creo que otro, ¿no? acompañarnos. Para que despidan otro, por favor. El público te aclama. Gracias. Fuerte las palmas No habíamos para ensayado, Oscar y para Jorge Germán Vega. Gracias. Y eso a secas estamos tocando. ¿Ustedes qué dirán, no? Bueno, pero les cuento. Gracias, primo. Ya me dice Dosita, pero ya les cuento como una anécdota. En el Teatro Municipal hace años, antes que lo remodelen, pues tenía capacidad casi para 400 personas, ¿no? Ahora lo han reducido a 200.
Entonces habíamos grabado hace años con la artista Eli García un tema donde en el intérprete musical había una parte, la silbadita. O sea, habíamos hecho silbando, ¿no?, la canción. Pero era un recital, ¿y quién se iba a poner a silbar ese momento? ¿No? O sea, no había la silbadita. Entonces, como buen ayacuchano, algunos amigos míos habían ido pues con su calentado, ¿no? Y estaban ellos disfrutando de la vida, pues felices, y nosotros sudando la gota gorda. Y en eso, pues cuando pasó el intermedio y no ha habido la silbadita, y uno de ellos que estaba ya animado se para. ¡Falta la silbadita! Bueno, y con este tema, amigos, les agradecemos profundamente su presencia a cada uno de ustedes. Muchas gracias, complacidos por acompañarnos, y también agradecerle una vez más al maestro Coco Vega. Muchas gracias. Aprovecharé para despedirme también. Muchas gracias a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, al maestro Oscar Figueroa, a Dante Quispe, a la señora Rosa por hacer posible que esté hoy aquí en Ayacucho. Bueno, entonces nos despedimos con Soncoyay. Distinguida concurrencia, a todas las familias que se conectaron el día de hoy a través del canal Atlantis, canal 47, la página de Ayacucho para el Mundo y el Facebook institucional del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Hemos tenido el gran honor de tener una noche cultural con Oscar Figueroa y Coco Vega. Fuerte las palmas, distinguida concurrencia. De esta manera se despide el pueblo ayacuchano de pie, homenajeando a Coco y a nuestro gran maestro como es Oscar Figueroa Soto. Gracias Ayacucho, gracias Coco por estar acá en Ayacucho. Siéntete como en tu casa y vas a disfrutar de la hospitalidad
de todo el ayacuchano. Y con la guitarra, ni qué decir. Fuerte las palmas y nuestro agradecimiento al doctor Antonio Gerí Chávez, como rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y a la magíster Rosa Rebollaro Chatoma, responsable del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por haber ofrecido esta noche cultural, homenaje a la UNCH, concierto hacia el Bicentenario. Muchísimas gracias, tengan una bonita noche, y quien el día de hoy tuvo la oportunidad de estar con ustedes, Carlos Poma Vivas, le dice buenas noches y un fuerte voto de aplausos a los grandes maestros.